En este video les voy a mostrar la forma en la cual podemos implementar una máquina de estados utilizando Logisim. En este video no vamos a diseñar la máquina de estados. Voy a suponer que ya la tenemos diseñada, ya lista para convertirla en un circuito digital. La máquina que vamos a implementar consiste en una máquina que va a detectar una secuencia. Cuando se detecta esta secuencia, se debe de generar una salida de 1 aquí en la terminal Y, los bits van entrando en la terminal X. Esta máquina de estados que se muestra aquí en el cuadro ha sido diseñada y es la que aparece aquí. Podemos ver que la máquina de estados cuenta con 5 estados: S0, S1, S2, S3 y S4. Y a cada estado se le ha otorgado un símbolo binario. Por ejemplo, S0 es 000 y S3 es 011 y etc. Y lo que se ve aquí en verde es la salida que se va a obtener. Significa que la máquina tiene como salida 0 hasta que detecta en secuencia estos 4 bits. Si la secuencia se rompe, es decir, si no se cumple a cabalidad, esto se queda en 0 y sigue buscando la secuencia indicada. Esta información la pueden encontrar en otros videos. Ahora lo que yo quiero hacer es implementar esta máquina de estados. Básicamente va recibiendo unos y ceros aquí a la entrada, y hasta que detecta esta secuencia en este orden, va a generar aquí un alto, un 1 digital. Ok, pues como les mencionaba, esta máquina ya debió de haber sido diseñada previamente. Ahora nada más les quiero mostrar cómo se va a implementar en Logisim. Pero analizándola se puede ver que si estamos en el estado 000, podemos brincar al siguiente estado 001 siempre y cuando la entrada X sea 0. Si la entrada X es 1, regresaríamos al estado 0. Interpretando más esta máquina, si estamos en el estado 001 y en la entrada tenemos un 1, pasaríamos al estado 2, identificado con 010. Y si estamos en el estado 2, pero la entrada es 0, entonces se rompe la secuencia y tendríamos que volver a considerar que ese 0 es nuestro primer 0 de la secuencia. Y así. De nuevo voy a suponer que esta máquina ya fue diseñada y ya sabemos cómo funciona y para qué sirve. Lo importante en este video es notar que aquí se va a formar una tabla de verdad. Dependiendo de las entradas, vamos a cambiar el estado actual a un estado siguiente. En muchas ocasiones el estado siguiente puede ser el mismo, pero en otras vamos a cambiar de estado, así como se ve por ejemplo aquí, que estamos en el 011. Y si la X vale 1, cambiaríamos al estado 101. Y eso se construye en una tabla de verdad. Aquí está la tabla de verdad donde tenemos todas las posibles entradas. Que de hecho nada más son dos posibles, o entra 0 o entra 1. Pero bueno, para cada estado probamos qué pasa cuando la X vale 0. Y para ese mismo estado probamos qué pasa cuando X vale 1.
Si vemos la máquina que se implementó por acá, podemos ver que del estado 000 brincamos al 001 cuando la entrada vale 0. Y eso es lo que se puede ver aquí en la tabla de verdad. Repito, si la entrada es 0 y estábamos en el estado 000, brincaríamos al estado 001. Sin embargo, si estamos en el estado 000 y entra un 1, nos quedaríamos en el mismo estado. Y eso se ve aquí. Estamos en el estado 000, entra un 1 y nos quedaríamos en el mismo estado. Y entonces, aquí vamos a colocar todos los estados iniciales y cuando viene una X, ¿a qué estado cambia? No sé, vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo, si estamos en el estado 011 y entra un 0, pasaríamos al 001. Si estamos en el estado 011, estamos en el estado 011. Si entra un 0, pasaríamos al 001. Entonces vamos a ver. Si estamos en el estado 011 y entra un 0, brincaríamos al estado 001. ¿Sí? Y como no hemos llegado al estado S4, las salidas se mantienen en 0. Entonces de esta manera formamos la tabla de verdad, y esta tabla de verdad es la que vamos a implementar en LogicSync. Cabe mencionar que vamos a necesitar dos circuitos. Un circuito que se va a encargar de actualizar los estados y otro circuito que se va a encargar de generar las salidas. Ahora les estoy mostrando la forma en cómo se implementan este tipo de máquinas de estado. Debido a que tenemos estados de 3 bits, por ejemplo aquí 000, pues vamos a necesitar 3 biestables. Y en esta práctica en especial vamos a utilizar este biestable de tipo D. Básicamente vamos a tener aquí en la salida Q el estado actual, y ese estado actual tiene que pasar por un circuito que me va a generar el estado siguiente, para que cuando venga el pulso de reloj, ese estado se actualice y ese próximo estado ahora se convierte en el estado actual. Y esos estados pues tienen que seguir las reglas de la tabla. Yo tengo que construir un circuito digital que cuando tenga, por ejemplo, la secuencia 011 guardada en el registro, el circuito combinacional me genere la salida 001. Eso es lo que tendría que hacer esta parte de aquí, que es el que calcula el estado siguiente. Y además necesitamos otro circuito que produzca la salida, de tal manera que cuando el estado se convierte en 100, la salida se vuelva 1. ¿De dónde sale este 100? Pues es este último estado de aquí, que es la única oportunidad en donde la Y va a valer 1. Entonces lo que tenemos que hacer es capturar esta tabla en LogicSync, así que vamos a LogicSync. El siguiente procedimiento ya ha sido utilizado en otros videos, así que lo haré rápido. Lo que necesitamos es ir a Proyecto, Analizar Circuito, y entonces aquí voy a capturar la tabla de verdad. Necesito la entrada X, el estado A, el estado B y el estado C. Entonces básicamente serían la X, la A, la B y la C. Y esta máquina de estados, o mejor dicho, esta tabla de verdad, debe tener siguiente A, siguiente B y siguiente C. Ustedes pueden utilizar los nombres que quieran. Yo aquí voy a utilizar siguiente A, siguiente B, siguiente C.
Entonces aquí ya tendríamos la tabla, y esa tabla ahora hay que llenarla según lo que se ve aquí. Aquí ya está capturada la tabla. Aquí se pueden ver las posibles X, las posibles Y, perdón, las posibles X0 o X1, los estados y al siguiente estado al cual quiero pasar, ¿no? Entonces procuré que la tabla se copie igual. Ahí hay que procurar no tener errores, porque si no ahí va a ocasionar que el circuito no funcione. Hago crear circuito. Aquí ustedes pueden elegir si quieren solo con 2 entradas o con NAND. Le doy que sí. Y aquí está el circuito que se me genera. Lo que yo recomiendo pues, es guardar ese circuito, sin embargo lo podemos probar. La única forma en que aquí, bueno, no la única forma, vamos a ver la tabla. La tabla me dice que si yo pongo puros ceros, solamente C se debe de ir a 1. Entonces aquí tengo puros ceros y solo C se va a 1. Voy a probar cualquier otra. Por ejemplo, si estoy en el estado ¿no? X en 1, 0, 1, 1. X en 1, 0, 1, 1. El siguiente estado debe de ser 1, 0, 0. Siguiente estado 1, 0, 0. Entonces, aparentemente la implementación es correcta. Vamos a probar uno último más. Digamos que si estoy... Obviamente estos estados nunca se cumplen. El último estado que tenemos es este. Entonces vamos a probar otro. Vamos a probar este de acá. 0 en X, 0, 1, 0. 0 en X, 0, 1, 0. Y el siguiente estado debería ser 0, 0, 1. El siguiente estado 0, 0, 1. Entonces parece ser que está bien implementada nuestra máquina. Esto es recomendable guardarlo porque nos va a servir más adelante. Ya tenemos este circuito, ahora hay que hacer el de salida. Y el de salida cumple con esta tabla de verdad. Tenemos todos estos estados, pero la salida siempre es 0, a menos que lleguemos al último estado, al 1, 0, 0, en el cual vamos a tener el 1 de salida, es lo que dice la máquina de estados. Cuando llegamos al 1, 0, 0, tendríamos la salida de 1. Entonces esto lo ponemos en... lo ponemos en la tabla de verdad, y esta tabla de verdad hay que capturarla en Logisim. Lo que vamos a hacer en Logisim es hacer un nuevo proyecto, porque el anterior nos va a servir ya para hacer el circuito completo. Y vamos a hacer de nuevo la tabla de verdad, en donde vamos a tener el estado, un estado determinado, por ejemplo el siguiente A, el siguiente B y el siguiente C, y como salida sería la Y. Vemos la tabla y sabemos que en todas da 0, excepto en esta, y las demás pues son estados, no importa, porque son estados que nunca se van a cumplir. Pueden poner ceros, pueden poner unos o pueden dejarlo en X y creamos el circuito. Y pues aquí quedó bien fácil, porque nos dice que la única forma en que esto se vuelva 1 es cuando SA se vuelve 1. Por eso aquí no fue necesario colocar ningún circuito. Nada más para que ustedes vean si por ejemplo aquí hubiera yo decidido poner ceros, el circuito hubiera quedado
pues digamos relativamente más complejos, pero como estos tres estados nunca se van a cumplir, pues podemos ponerle no importa, creamos el circuito y pues bien fácil, ¿no? Nada más tomamos SA y esa va a ser la salida. Ahora vamos a implementar ya el circuito completo. Para eso vamos a necesitar el que creamos previamente y vamos a necesitar el conocimiento que lo que nos dé SA, esa va a ser la salida. El circuito completo lo voy a construir en una nueva página. Ya abrí mi Logisim y vamos a construir el circuito este que está aquí. Necesitamos 3 biestables. Los biestables están aquí donde dice memoria. Aquí está el biestable D. Hay otros, ¿no? Es el tipo T, el JK, el SR. Nosotros trabajaremos con el tipo D. Le damos clic y ya puedo colocar uno. Para colocar otro clic. Ahí está el otro. Y otro, ahí están los 3. Ok, lo pongo aquí abajo porque aquí arriba voy a poner el otro circuito, el que calcula el nuevo estado. Por default, estos vienen cargados con 0, es este numerito verde que se ve aquí. Para acercar, aquí en estas flechitas, podemos alejar y acercar. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar el reloj? El reloj viene por aquí en wiring. Reloj. Lo colocamos y entonces yo ya lo puedo cablear. El reloj siempre se conecta al triángulo. A los biestables se le pone un triángulo indicando que ahí es en donde se conecta el reloj. La salida donde vamos a tener el estado actual va a ser la Q y cuando pase por el circuito combinacional esa Q se va a actualizar. Cabe mencionar que este registro o este biestable, perdón, tiene entradas enable y reset. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para colocar una constante, o sea, para colocar un 1 o un 0, vamos a utilizar este valor de constante. Entonces, si yo conecto ese 1 por acá, se va directamente a 1. Si lo conecto por acá, se va a 0. Entonces esto es un set y este es un reset. El enable es para decir si queremos utilizarlo o no. Entonces aquí no vamos a utilizar esta propiedad. Vamos a suponer que al principio de la simulación todo está en 0. Y con eso basta para armar nuestro circuito. Entonces ahora nos vamos aquí en ventana, vemos el primero que construimos. Hay que seleccionarlo todo, a veces no se puede seleccionar, entonces lo que yo hago es aquí en editar, seleccionar todo. Y antes de pasarlo, deselecciono todo, pero ya tengo la propiedad de seleccionar así, con el mouse. Así como se seleccionaría en cualquier otro tipo de programa. Entonces le doy copiar, control copy, ya si ustedes quieren por este camino, está bien. Y control V, o si quieren también por este camino, está bien. Pegar. Y ya lo puedo colocar aquí. Esta es la entrada de datos. Aquí voy a obtener la secuencia, ¿no?, que estoy monitoreando. La A no quedó conectada, no fue necesario. La B la vamos a conectar con este, porque esa es la salida A, la salida B, la salida C. Entonces la salida B la voy a conectar así. Esa.
el estado C va a venir por acá. Así que cuando tengamos el estado 000, esta maquinita va a hacer algo y me va a regresar un nuevo estado. Me va a generar un nuevo estado para A. Me va a generar un nuevo estado para B. Aquí ya me equivoqué porque la entrada, aquí me equivoqué. La entrada no va al reloj, ¿verdad? La entrada va aquí, a donde está la D. Y bueno, finalmente la C iría a esta entrada. Ya puedo borrar esto. Entonces ya tendríamos un estado inicial. Cuando viene el reloj, dependiendo de lo que está en X, se va a generar un nuevo estado y se va a guardar en estos registros. Y finalmente, según vimos para la salida, en la salida simplemente era tomar el estado A y generarlo y mandarlo a Y. Yo creo que ese es por acá, en pin. Va a ser una salida, si es uno de salida. ¿Cuántos bits? Es de un bit. Tiene 3 triestados, no necesariamente. Y aquí tendríamos la salida Y. De hecho aquí le voy a poner un nombre, le voy a poner que la salida Y. Aquí se lo puse donde dice etiqueta. Y ya tendríamos que ahorita de momento es 0 la salida, ¿no? De esta manera ya tenemos construido el circuito que va a implementar la máquina de estados, que más bien está implementando la tabla de verdad. Finalmente, voy a hacer la simulación de este circuito. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos la señal de reloj. La señal de reloj es algo como lo que estamos viendo aquí. Una señal cuadrada que sube y baja, ¿no? El reloj tiene dos flancos, un flanco de bajada, es decir, cuando va de alto a bajo, y tiene un flanco de subida cuando va de bajo a alto. Aquí en Logisync, cuando el color es brillante, es que la señal está en alto. Por ejemplo, aquí esto está en alto. Y cuando el color es oscuro, es que está en 0. Así que cuando veamos que el reloj está en oscuro, es que se fue a abajo. Y cuando lo veamos que está brillante, es que fue a alto. Y estos flip-flops se activan solamente cuando la señal va a alto. Si yo quiero hacer una simulación, tengo que llevar el reloj a alto y bajar. Quiero cambiar el estado, tengo que de nuevo ir a alto y bajar. ¿Cómo se sube y se baja el reloj en Logisync? Por aquí está en simular, conmutar reloj, control T. Entonces yo lo voy a hacer aquí, control T, lo voy a hacer en mi teclado. Evidentemente ustedes no lo pueden ver, pero sí van a ver el efecto. Aquí lo llevé a alto, verde brillante, y lo vuelvo a bajar, verde oscuro. Sube, baja, sube y baja. Y este sistema solo funciona cuando el reloj sube. La salida es 0, porque no ha entrado la secuencia correcta aquí. Pero si entra un 0, ok, ahorita lo que intenté fue modificar el valor que aparece aquí, pero ya no pude,
Entonces lo que hago es borrarlo y mejor pongo un valor constante aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya que puse el valor constante, ya lo puedo modificar. Voy a primero decir que es un 0. Activo el reloj, o sea, selecciono aquí esta cajita y doy control T y bajo el reloj. Ya cambió el primer estado. Y si nos vamos a la máquina de estados, lo que hizo fue que estaba aquí, como la entrada fue 0, ya pasé al siguiente estado. Ahora voy a meter un 1 para pasar al siguiente estado. Selecciono, muevo el 1, selecciono acá y 2 veces control T. Y aquí está el siguiente estado, 0, 1, 1, 0. Si quiero brincar al siguiente estado, tengo que meter un 1. Y bueno, evidentemente luego voy a tener que meter otro 1. Y cuando pasen estos dos unos, obtendré a la salida este 1 de aquí. Entonces, control T, entra el segundo 1. Control T, entra el tercer 1. Y aquí está. ¿Sí? Vamos a probar un caso donde no se cumpla. Por ejemplo, si yo aquí tengo, empiezo bien, empiezo con el 0. Reloj, cambió de estado. Luego viene otro 1. O sea, vamos bien. Control T. Bien, cambió el otro estado. Otra vez 1. Cambia el siguiente estado. Pero si entra un 0, en realidad esperábamos un 1, pero si entra un 0, el sistema regresa al estado 0 y la salida se mantiene en 0. Incluso aquí en esta máquina de estados lo que estoy viendo es que cuando es un 1, se regresa, faltó la condición de qué pasa cuando la entrada es 0, qué pasa cuando estás en S4 y la entrada es 0. Esa condición no está observada aquí en esta máquina de estados, pero bueno, eso ya fue un problema desde que se diseñó la máquina de estados, pero que no interfiere con lo que explicamos aquí. Básicamente lo que explicamos en este video fue que si tenemos una máquina de estados, esa máquina de estados la podemos convertir en una tabla, en dos tablas de verdad, una para los estados actuales y uno para la salida. Aquí están los estados actuales, los estados siguientes, otra tabla para las salidas, esas las metemos al Logisim y ya podemos construir nuestro circuito. Así que básicamente esto es el contenido principal de este video. Pues esperando que haya sido de utilidad esta información, muchas gracias por ver este video.